Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast de deporte y cultura pop norteamericana favorito. Hoy nos adentramos en el fascinante y tenebroso mundo del boxeo, un deporte rebosante de increíbles historias e incluso absurdas historias, lleno de personajes memorables, uno de esos deportes que nos enseñan la cara más visceral del ser humano y que nos enseñó la visceral, vulnerable y grandiosa cara de Floyd Patterson. Junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra en primer lugar el copresentador de Passport Gringos, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola Ander, ¿cómo estás? Una cosa para... Baja un poquitito la cámara, solo eso. Bien. Sí, espera, Y nada, ahí estamos, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué tal Ander? Buenas tardes, buenas noches, el horario que sea. Buenas, David, muy buenas. Y junto a nosotros, hoy en Passport Gringos tenemos a un invitado, igual que tuvimos a Usuario Arroba. Hoy contamos con un muy especial invitado. Es el autor del libro Combates para la Historia y su nombre es Carlos Pérez Zamora. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, buenas tardes, buenos todos. Encantado de estar aquí. Encantados de tenerte, Carlos. O sea, va a ser difícil superar el nivel de especialidad en deporte norteamericano de Usuario Arroba. O sea, puso el listón muy alto. Pero confiamos, Carlos, en que tengamos hoy un episodio divertido. Además, Carlos, lo estaba pensando el otro día, debes ser de las primeras personas que me siguió en Twitter, ¿eh? Porque es que recuerdo tu nombre desde que abrí la cuenta en 2012. Iba a decir lo mismo, que para mí iba a ser mi siguiente intervención, la tenía pensada. Para mí es todo un honor estar entre dos grandes de Twitter. Y no solo eso, grandes, sobre todo lo digo por @Renaldiños, grandes de la blogosfera antigua, que ya se quedó un poco en el... Pero ¿Verdad? sí, yo me acuerdo, sí. Esto es así. Puedes, Ander, di el arroba de Carlos. Bueno, lo vamos a dejar abajo, obviamente. No, por supuesto. Datos Todos del los libro, links de en las la redes. descripción. Vais y seguís a Carlos en Twitter, @Carlos Pérez ESP. Exactamente. Y antes de comenzar, antes de meternos en faena, como se suele decir, en el episodio número 5 de este podcast, por cierto, me dijeron el otro día que deberíamos empezar a referirnos a nuestro podcast, Passport Gringos, por sus iniciales, en plan PG o PJ o PG o como sea. No sé si te gusta o no te gusta, lo dejo caer. Hombre, podremos hacer, porque PG es de hecho una calificación de edad en Estados Unidos para lo que es para niños, no para niños. A ver, podemos hacerlo, pero no sé, también es que, o sea, sí, PG, PG, es que PG es una PSG. O sea, También, época mala para el PSG. Pero bueno, me lo dijeron y quería comentarlo acá. Pero en el episodio número 5 de PG, donde contamos la historia de Billy Mitchell, el supuesto mejor jugador de videojuegos del siglo XX, arrancamos diciendo que Springfield, Massachusetts, era el lugar en el que se había inspirado Matt Groening para recrear el pueblo pueblo local o pueblo natal de los Simpsons. Bueno, esto no es así. Matt Groening en numerosas entrevistas dijo que el Springfield al que hacía referencia era Springfield, pero de Oregon, no de Massachusetts. Están separados, hay bastante distancia entre ambas localidades, así que pedimos disculpas para todos aquellos que utilizaron ese dato en alguna discusión o lo que fuera. Sí. No podemos equivocar. Eso es culpa de ellos. Tendría que haberlo. Exactamente, mirado. tienen que chequear. Todo lo que decimos, todo lo que chequear. se comenta acá, no lo den por cierto. Nosotros cometemos errores y no deja de ser. Somos humanos también. Exactamente. Somos incluso como vosotros. Exactamente. Sé que es difícil de creer, pero somos de carne y hueso. Exactamente. Así que aclarado queda. Gracias, porque fueron varias las personas que se comunicaron con nosotros en nuestras redes. Creo que solo uno, ¿eh? Pero... No, conmigo también se comunicaron. Vale. En nuestro Twitter, en nuestro Instagram, @PassportGringos, nos dijeron ese dato está Instagram mal. no lo había mirado.
Bueno, corríjanlo, por favor. Así que, bueno, ya está. No podemos volver el tiempo atrás, pero queda aclarado. Y ahora sí, le damos pie a Carlos para que nos cuente la historia de Floyd Patterson. Pero antes de eso, porque Ojo. yo sé que Carlos estuvo viviendo en Estados Unidos. Quiero que cuente un poquito de eso, cómo fue su experiencia en tierras norteamericanas. Y quiero saber si también tiene pasaporte, como nosotros. No, pasaporte no. Yo soy gringo de adopción, como aquel que dice, no. Yo estuve 3 años, además muy de casualidad, porque fue a raíz de un intercambio con la universidad. Me pasé 5 meses en Texas. De ahí me llevé mi pasión hoy en día por los Dallas Cowboys. ¿Ah? Y al año Ojo, siguiente fue ojo, terminar la carrera. del peor equipo del deporte mundial, madre mía. Bueno, Mira, yo soy de los que al aficionarme al equipo del que toca. Ahora estoy viviendo en Holanda, bueno, vivo cerca de Alkmaar, pues soy socio del AZ Alkmaar, ¿no? Entonces, bien, pues, vale, eso me parece voy, coherente. Eso lo puedo esa, es, aceptar. esa es mi lógica. Entonces, bueno, después de estar en Texas, pues a mí se me abrió un mundo nuevo. Tú piensas que yo soy de un pueblo de Murcia de 10.000 habitantes, entonces, pues anda, Estados Unidos para mí era otro planeta. Y al año siguiente, o sea, me salió la oportunidad de estar un mes de prácticas en Estados Unidos, en Los Ángeles. Bueno, pues quien dice un mes, pues conseguí darme 3 años haciendo algunas, bueno, artimañas no, porque eran legales, pero tuve varios tipos de visados y ya cuando no dio más de sí el asunto, ya fue cuando me tuve que volver a España. Esto hace pues 6 años, porque fue de 2013 en 2013 cuando estuve de intercambio y luego 2014, 2017 cuando me tiré allí 3 años. Y de Los Ángeles me llevé mi pasión por Los Ángeles Dodgers. Entonces, ¿ves? Ahí voy coleccionando equipos Bien. allá donde vivo. Bien, no se hace del equipo malo, también digo, podría haberse cogido los Angels o Claro. alguno de los de Dallas que dan. Bueno, tampoco es que los Cowboys ganen nada, pero bueno, bien. Algún día estaremos Algún ahí. día. Pero fíjate, entre Lakers y Clippers, pues no me decido. Los vi a los dos mucho y tal, y no me. Guardo simpatía por los dos. Vale, Quizá un poco más por Lakers, pero. falta ir a un tercer sitio para ya el baloncesto. Claro, Claro. y claro. Y de hockey guardo también simpatía por dos equipos, por los Stars de Dallas y por los Kings de Los Ángeles. Con lo Mira, cual, pues. Pero no a ese nivel. O sea, yo, pues claro. soy del Murcia, soy de los Dallas Cowboys, soy de los Dodgers. Y luego eso, cuando estuve en Pamplona, fui abonado de Osasuna. Ahora bueno. estoy en Alkmaar. Voy coleccionando. ¿Qué será lo próximo? Todos los equipos. Tu objetivo es coleccionar equipos. Es tu vicio, tu TOC. Sí. Yo allá A donde ver, voy. dice el señor que es de Boca, del Madrid, del Depor, o sea, a ver, No, ¿qué más equipos hay yo por soy. ahí metidos? Soy de Boca. Vale, Yo que soy sí, que sí, hincha ya. de Boca. Boca primero, Boca segundo. Y después tengo simpatía por otros equipos, entre los que se encuentran el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, pero Pero esos son los tres con los que más das la tabarra. O sea, no hay ninguno más, ¿no? sí, bueno, y porque son los tres equipos más grandes, lo suyo. Uno es el equipo más grande de Sudamérica y de América, el otro es el equipo más grande de Europa y del menos mundo, en diciembre de 2018. y el otro es el equipo más importante de Galicia. Nada más, son los tres equipos No, más menos en grandes en 2023. lo suyo. ¿2023? ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2023? Bueno, por lo que bueno, hay 2022 y 2021 también. Bueno, un saludo a la gente del deporte. Esto es solo por picar a David, no me guardéis. Ah, bueno, sí, bueno, está bien, sí. Vayamos a hablar de boxeo, que para mí, Vayamos al boxeo. yo tengo que reconocer, me gusta el boxeo, pero no soy de cuando hay un combate importante verlo en ese momento. A mí me gusta, cuando pasa el tiempo, volver a ese combate, ver un poco la Increíble, historia. David es retro para todo, ¿eh? Sí, Tiene que sí. ser de hace años. No, pero no. No sé, si hoy pelease Mike Tyson, seguramente vería un combate de Mike Tyson en directo. Pero el boxeo me gusta. Porque el boxeador de los 90, o sea, todo vuelve a lo mismo. No, puedo decir lo mismo de Cassius Clay o Muhammad Ali, o puedo decir lo mismo de, no sé, de muchos De otros. ninguno actual. No, es que no hay un boxeador actual que me llame la atención. No hay un boxeador no actual pasa nada. que me llame la atención. Creo que no hay un gran campeón de boxeo actual. ¿Me equivoco, Carlos? Hoy A en ver, día hay un gran... o sea, explícale quién es Tyson Fury o Canelo Álvarez, por favor. O Tyson sea, Fury lleva bastante tiempo, no es que nació ayer. No tiene 2 años pero en el o boxeo. sea, No, bueno, pero yo te entiendo en el sentido de que sí que hay figuras, pero mi impresión es que las artes marciales mixtas le están ganando mucho terreno, le están adelantando por la derecha
y sí que es verdad que hay mucho carisma. A mí se me hace que quizá a veces demasiado forzado, en mi impresión, pero sí que tiene, uno se pone a mirar un poco atrás y, joder, que al ser también el boxeo un deporte tan duro y tan intenso, como que pierden, ¿no? Yo también lo veo un poco así, que dices, sí, pero este tío puede ser muy bueno, así Tyson Fury o Tony Joshua, ¿no? O Deontay Wilder, los reyes ahora mismo del Pero peso te pesado, diría o que Usyk. en la época justo anterior a esta, bueno, Mayweather más o menos, pero quizás quitando Mayweather, la época anterior a esta era todavía peor. Los años entre, yo qué sé, entre 2017, que Fury tiene los combates luego ya con Wilder y que se retira Mayweather, eso fueron, o sea, menos estrellas todavía. Sí, lo que pasa que ahí hay un par de, sobre todo el Canelo con Golovkin, ahí. Sí, Esto es uno de los temas que yo imaginaba que iba a salir tarde o temprano, ha salido ahora. claro. Es que esto también, Sí, el boxeo tiene un problema de organización, que si queréis lo podemos sí. tratar ahora porque, o más adelante, pero al haber tantos campeones, al haber tantos organismos Mm. y tanta ansia de dinero, que yo quiero decir, ningún problema con eso, pero claro, hay que tener también en cuenta que el producto en sí se puede devaluar. Y yo creo que al final, entre unos y otros, han cargado la gallina de los huevos de oro. Si queréis, para ponerlo así, ya para quitarlo nos lo quitamos de encima, para el que no tenga ni idea, lo mismo que en fútbol, perdón, está la FIFA, en el boxeo no hay un organismo. Hay Mm. 4 o 5, depende de lo exquisito que se quiera poner uno, con lo cual el que gana el Mundial Mm. de Fútbol, es el Mundial de la FIFA, es el campeón del mundo, pero ahora si yo organizo el Mundial de Boxeo y entre Ander y David es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, pero entre fulanito y Le menganito es el crujo, ¿eh? campeón del Consejo. Sí, bueno, eso, Yo pero entre el no, ganador del yo Consejo no y del... peleo. Claro, entonces hay como 3 o 4 siempre, 5 campeones según distintas organizaciones que además se Sí. inventan nuevos campeonatos, ¿no? Sí. Campeón interino, supercampeón, el cinturón, tal. Y dices, joder. Y Mm. están llevando eso en los últimos 10, 15 años, 20 años, a tal extremo que es que ya da igual y ya es completamente absurdo. Claro. Y los puristas se están volviendo un poco a la línea hereditaria, por así decirlo, del campeón que ganó al anterior campeón, o sea, campeón lineal, que se llama. Sí. Es como, De hecho, sí, en, sí. en el fútbol existe, hay una organización, hay una asociación que es la del campeón del mundo no Es oficial, que se verdad, basa el en el campeón criterio del lineal boxeo. Y Sí, sí, sí. Efectivamente. actualmente creo que Argentina unificó títulos, porque le ganó a Croacia y ahí unificó el título, proclamándose después campeón contra Francia. Pero creo que en clubes también hay una lista, sí. El de Sí. clubs no lo conozco, Sí. el de selecciones Vale, no. es mítico Sí, porque pero- cuenta del primer Mm. partido entre Inglaterra y Escocia y van contando como en el boxeo. A mí me parece fantástico. Boxeo. Si le ganás al campeón actual, sos el campeón. No hay más vueltas. No hay más vueltas. Sí, es interesante y así era como empezó el boxeo. Estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando empieza el boxeo sin guantes, el boxeo con guantes, perdón, cuando empieza el boxeo con guantes, que hoy conocemos, lo he dicho al revés. Empieza así, por lo que sea, por una serie de expertos, de medios de comunicación y tal, se decide un campeón y tú eres campeón únicamente si derrotas al campeón actual. De tal manera que, claro, esa línea temporal se extiende hasta hoy, pero claro, si yo digo que me invento un organismo, si entre los tres hacemos el cinturón, la Asociación de Boxeo Paz por Gringos y nombramos campeón al primero que pase, ¿sabes? Pues algunos tienen más reconocimiento, otros menos, y es un jaleo, Mm. es un jaleo. Eso Pero, puede que eso pase con la lucha libre, con el wrestling, que hay muchas asociaciones en Estados Unidos, por Eh, ejemplo. sí, pero no, o sea, porque bueno, ya llegaremos al episodio del wrestling, que será próximamente. Pero claro, el wrestling al final, es decir, sí que recrea un deporte, pero o sea, no No, deja de no, ser una más allá trama más allá de ficticia. No, eso. no, que sí, pero al tener componente ficción, no es que se trate de la misma manera. O sea, sí puede llegar a ser comparable porque tienes diferentes compañías, pero también, digamos, en wrestling hay una pirámide, una jerarquía bastante clara de quién factura más, quién en segundo, el tercero, cuarto, quinto.
hay una jerarquía intrínseca bastante que se tiene bastante en cuenta en cuanto a eso. Luego, lo que pues sí, ganó tantos títulos y tal, pero ahí tiene el extraño componente de tener ficción mezclada y bueno, eso lo diseccionaremos otro día. Ok. Pero sí, pues hoy, además de, bueno, todo lo del boxeo, que haremos más episodios. Carlos nos ha caído bien, o sea, podéis esperar varias partes de Fast por Gringos con Carlos, gente, así que podéis ir preparando para eso. Pero hoy vamos a hablar de Floyd, no Mayweather, Floyd Patterson, el Floyd original del boxeo, uno de los más grandes de la época. Empezó boxeando en los años 50, fue medallista de oro olímpico en Helsinki. Y luego fue campeón mundial de boxeo, ganando a algunos de los mejores y siendo luego derrotado por Sonny Liston y por Mohamed Ali, pero una trayectoria llena de grandísimos combates y una historia, Carlos, realmente memorable para uno de los, bueno, pioneros en cuanto al boxeo más mainstream, ¿no? Porque en esa época, justo en mediados del siglo XX, cuando el boxeo está en boca de todos en Estados Unidos, ¿no? Tenías el béisbol, la NFL también estaba emergiendo, pero el boxeo, a diferencia de hoy, sí que era uno de esos deportes pilares, referencias de la, digamos, cultura popular de Estados Unidos. Sí, a mí me gusta decir que el boxeo y el béisbol son un poco como el fútbol y los toros en España. Están Sí, en, sí. ese nivel en el subconsciente, ¿no? Están metidos de tal manera en el subconsciente de los americanos que incluso lo utilizan terminología de esos deportes en su día a día, ¿no? De tal manera que en España podemos decir que te he hecho un capote o cambiando de tercio o este tipo de cosas. El toreo es el deporte, bueno, el deporte, yo no sé si llamarlo deporte o no, pero bueno, el boxeo es un deporte como más visceral, como podría ser el toreo, y el béisbol es como luego el fútbol, ¿no? Pues el deporte que se ve, que todo el mundo tiene un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre trazo ese paralelismo. Y efectivamente, en los años 50 y 60, claro, el boxeo es un deporte que, bueno, que lleva ya varios años siendo importantísimo. No sé quién dice la frase aquella que la cita mucho Jorge Lera de las tres personas más importantes del mundo son el presidente de Estados Unidos, el Papa y el campeón del mundo de los pesos pesados, para que veáis un poco. Y sí, y a veces no solo está en boca de todos por los mejores motivos, porque ya tocaremos algún boxeador por aquí bueno, que tiene sus vínculos con la mafia, y justo en esta época donde se empieza a tirar de la manta y a investigar de una vez por todas qué está pasando. Hay muchos escándalos también. Y con la aparición de los dos que has mencionado tú, de Liston y de Ali, pues como que el boxeo también entra en una época de decir, esto, la gente dice, estos no son los valores puros y deportivos a los que yo, ¿no? A los que me gustaría ver cuando veo una competición deportiva. Y nada, yo quería traer el tema un poco de Floyd Patterson porque hay tantos de elegir en el mundo del boxeo y hay tantos personajes. Y sí. No sé si está a la altura de la historia del Rey del Kong que tratabais en el último podcast. Pero, No, a la altura de Billy Mitchell no hay nadie, Carlos, eso ya. Claro, por eso digo, pero también es un poco como. Hay tanta extravagancia y tal que digo, mira, pues por una vez, por salirnos un poco del tema, por tirar a alguien que tampoco sea tan conocido, porque todo el mundo conoce a Tyson, a Ali y tal, digo, vamos a traer a Floyd Patterson, que era un caballero, era un tipo de verdad que entrañable, que tiene un par de detalles, que ahora sí eso lo sacaremos, que dice, joder, macho, este tío, pues un referente en ese sentido. Y luego tiene una trayectoria muy interesante que, bueno, que ahora si quieres la vamos sacando, pero interesante dentro y fuera del ring, vaya. Me gusta. Absolutamente. Floyd Patterson, David, sí. Que yo la trayectoria de Floyd Patterson, como dijimos antes, vi combates, o sea, el listado, pero no hay no tengo en mi registro muchas referencias en el cine o en la música o en cultura pop norteamericana de Floyd Patterson. Yo no conozco, como sí conozco a Tyson, a Mohamed Ali, a Mayweather incluso ahora últimamente, a grandes peleadores, pero de Floyd Patterson como que no está muy... Sí, diría, o sea, es el último pre-Ali y Ali es realmente el número uno, que es esa estrella cultural a todos los niveles. O sea, sí, Patterson seguramente era muy conocido en aquella época y una figura reconocida, como Liston hasta cierto punto también, o Rocky Marciano antes que Patterson. Pero sí, lo que es, digamos, que es eso, o sea, figura pop al mismo nivel, creo que como Ali no
no ha habido nadie. O sea, el No, listón pero ahora como otros Sí. incluso. No No, hay. pero digo posteriormente, pero anteriores a Lee, no creo que haya No. nadie como Tyson, como Sí, Ali. Sí, hay muchas películas de boxeadores previos a Ali. Cinderella Oh, Man, por ejemplo, que claro. trata Sí, de Jim bueno. Braddock, cómo gana el no, Cinderella Man, que es el Mm. nombre de Cenicienta, porque gana campeonato. Sí, hay mucho, hay mucho. Hay un documental también, por irnos más para atrás. Hay un documental muy bueno de este tipo que se llama Burns de apellido, pero no me acuerdo del nombre, que hace muchos documentales. Hay un documental sobre Jack Johnson, que es el primer campeón del mundo Sí. afroamericano. Es un Mm. documental buenísimo. Joe Louis en los años 30 es también una Es figura. verdad, Yo creo sí, sí. que ahí con Ali, honestamente, en cuanto también a esa importancia, digamos, social. Pero no hay tanto, hasta mi teoría, ahora viene mi teoría, no hay tanto de Floyd Jo, Patterson porque es un ángel caído, pero no en el jo. sentido de otros grandes como Maradona o el propio Sí. Tyson, que como que se dejan llevar un poco o caen en vicios o no es como, ay, sí, no. Floyd Patterson es un tipo que cae siendo bueno y siendo bueno, como me refiero, como persona y como boxeador. Y yo no sé por qué eso. Luego, si queréis, vamos un poco a Vamos cuando lo ahora. conocemos. Vamos Dale, ahora. Sí, sí. bueno, es que me iba a ir al fútbol americano. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos, ¿por qué? Me interesa lo de Ángel Caído. ¿Por qué? ¿Qué Sí, es? sí, o sea, muy buena frase. Se nota que ha escrito un libro y que tiene que Sí, esforzarse pero me literariamente interesa. para que las cosas Vamos a hacer queden aquí guays. Hay la combates promo para la ah, historia, luego. gente, id a comprarlo. El link en la descripción. Me interesa la comparación con Maradona y con Tyson. Esto de Ángel Caído siendo, entre comillas, buena persona. A eso quiero ir. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, si queréis, vamos, es que no sé por dónde empezar, pero yo creo que entonces lo que procede es contar un poco su historia y cuándo Vamos, y por qué cae, Sí. ¿no? Vamos a la subida vamos, Exacto, primero. exacto. vamos. Sí, o sea, Bueno, nacido en Carolina del la, Norte, criado en Nueva York, le mandan a un colegio reformatorio al norte del estado, bueno, todo lo que sea por al norte de New York City es el norte del estado, aunque sea un par de millas para el norte. Y pues eso, Floyd Patterson le mandan ahí, él cita esa experiencia, porque estaba escuchando una entrevista en contando su vida y cómo esa experiencia realmente le asentó como persona. Él empieza a boxear con 14 años y ya desde ahí pues va avanzando, subiendo, acaba siendo olímpico, gana ese oro y bueno, pues se forja esta estrella con sus altos, bajos. En este caso también pierde uno de sus, bueno, el segundo combate que jamás pierde el título, lo recupera. Es una historia, pues esto, con sí, muchas capas. sí, hay que, básicamente, por avanzar también un poquito, básicamente eso, infancia dura, pero Mm. al contrario que otros genios con infancia dura, que parece que es la típica historia, parece que ya Sí. no vamos a meter en nota. Bueno, lo descubre un entrenador que va a ser legendario, que se llama Cus D'Amato. Cus luego, eventualmente, entrenará a Mike Tyson y lo descubrirá y se convertirá en su tutor legal. Pero Cus D'Amato es un tipo que, vamos a decirlo, o sea, mis respetos, Cus, pero es un don nadie. Cuando encuentra a Floyd Patterson, no es un entrenador reconocido como es hoy, como hoy sí, con el paso del tiempo. Pero en su día descubre a Floyd Patterson y le dice, te voy a hacer el campeón del mundo más joven de la historia, porque eres muy bueno. Y yo te voy a hacer mejor todavía. Entonces, bueno, consigue efectivamente ser olímpico en el peso medio, ojo, en Helsinki 1952, y se hace profesional al Pongo y pues nada, empieza a escalar un poco en los rankings, empieza a hacerse conocido, gana a tipos aquí y allá. Y entonces en 1956 es cuando tienen lugar dos cosas que hacen que Floyd Patterson pues dé un paso adelante, por así decirlo, mediáticamente. Lo primero es que se retira Rocky Marciano. Rocky Marciano tiene su último combate en 1955 y es hasta la fecha el único campeón del peso pesado que se ha retirado invicto, con 49 victorias en 49 combates. Entonces, claro, Rocky Marciano, que daría para otro programa también, se retira y la corona queda abierta. Entonces, bueno, hay un par de tipos que están ahí un poco en el grupo La de terna. aspirantes. Sí, bueno, sí, al final quedan tres, sí, porque Terna es tres, ¿no? Entonces quedan Tommy Jackson, Huracán Jackson, Archie Moore y Floyd Patterson, pero bueno, había otros también. Y es cuando Sport Illustrated le hace un reportaje también a principios de 1956, si no recuerdo mal, a Floyd Patterson, porque hay algo magnético en la personalidad del chaval que hace como diciendo, uy, este tío tiene algo
no por ser adulador ni nada de eso, sino porque desprendía una confianza y sobre todo un aura de buena gente, a pesar de esa infancia, por así decirlo, un poco traumática, que hace que encandile a todos los periodistas. El tipo habla bien, no como luego lo hará Ali, habla por los codos, sino que habla muy bien, habla muy correcto, es un tipo muy tal. Y Sport Illustrated lo ve claro, dice, este tío va a ser campeón del mundo. Y bueno, está ahí, está ya ahí. Rocky Marciano se ha retirado, la corona queda vacante. Y se enfrenta a Huracán Jackson, que es así como se llama este boxeador, y más o menos queda claro que el que gane se va a enfrentar a Archie Moore por el campeonato del mundo vacante. Y entonces, pues nada, Floyd Patterson gana a Jackson y se gana el derecho de pelear contra Archie Moore. Archie Moore es un tipo, bueno, quizás me he adelantado demasiado, pero bueno, he mencionado antes que Floyd gana el oro en el peso medio, pero él quizás su sitio natural era el peso semipesado, pero él y Cus D'Amato lo ven claro. Donde está el dinero es en el peso pesado y donde está la habilidad y el talento de este tío también, pues ese talento exige, digamos, que se esfuercen por ganar el mundial de los pesados. A fin de cuentas, después de ganar allá... a fin de cuentas, el título de los pesados de boxeo es el más importante. Ha habido grandes campeones en todas las categorías, pero el de los pesados es el que hay que ganar. Es el, si te dan las características porque final, físicas. Pero es el importante. Es decir, la percepción en boxeo, teniendo tanta tradición, tanto legado, tantos años, al final es, pues, como se diría en inglés, el hombre más malo del planeta. Claro. El más capaz, ¿no? Al final, físicamente imbatible. No hay nadie por encima del peso pesado y por eso él puede con todos los que están por debajo. Es como los 100 metros en el atletismo. Puedes ganar los 200, los 400, pero la prueba la más importante son los 100 metros. Sí, que si lo piensas, yo tampoco llego a entender por qué, porque claro, normalmente, esto voy a simplificar mucho, pero normalmente a más peso, menos velocidad y más pegada, o menos técnica y más pegada, que esto es muy relativo, como digo, Sí. y a menos peso, ¿no? Más velocidad y quizá más técnica y menos... Queremos al macho pegada. alfa, Carlos. Exactamente, es lo único que queremos. exactamente. No, si yo también, vamos, es a donde va naturalmente, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estamos en 1956, Floyd Patterson, que todo el mundo parece que para mí, esta es la sensación que siempre he tenido en mi cabeza, después de investigando también para el libro y tal, es que Floyd Patterson es Mohamed Ali antes de Mohamed Ali. O sea, un tipo que es noticia casi haga lo que haga. El tipo es muy joven, realmente tiene 20 años, 21 años. El tipo tampoco es tan extravagante, pero es como que el mundo estaba deseando que hubiera un campeón en el que, pues eso, del que pues, se pudiera escribir de todo, que se prestara a hablar con los medios de comunicación, que fuera elocuente, este tipo de cosas, ¿no? Y parecía que el Mesías era Floyd Patterson. Entonces, pues eso, se mide a Archie Moore. Archie Moore es un personajazo, uno de los mejores boxeadores de aquella época, quizá de todos los tiempos, un tipo que boxea hasta los no se sabe cuántos años, porque nunca ha habido partida oficial de nacimiento. Pero cuando se mide a Floyd Patterson, las crónicas dicen que tiene 42 años y ya llevaba tiempo boxeando y todavía boxeará unos años más. Es un tipo que era uno de los estudiosos así del ring. Además, él bromeaba mucho porque utilizaba terminología que solo él mismo entendía, yo creo que para quedarse un poco con los periodistas, o utilizaba combinaciones, ¿no? Él decía, sí, porque él hizo una combinación y entonces utilizaba un código alfanumérico que solo él entendía. Y yo no sé si en serio o en broma, pero yo creo que un poco de verdad hay en estas cosas por lo que han hecho otros boxeadores que sí que está documentado. El tipo decía que había estado con aborígenes en Sudamérica o en Australia, o sea, que había estado con aborígenes en Australia y también en selvas en Sudamérica y que le habían dado, pues en fin, mejunjes y cosas que aumentaban su músculo. Qué maravilla, no sé qué maravilla. Bueno, Me cae bien Archie Moore, me está cayendo muy bien. Es un crack y encima era muy bueno, ha sido un boxeador legendario del peso semipesado. El tipo quería, antes de llegar Floyd Patterson, el tipo quería por todos los medios una pelea con Rocky Marciano. Ponía anuncios en plan, se busca Rocky Marciano, ¿no? Como retándolo de una manera. Tiene ese combate, pero es Rocky Marciano el que gana y Archie Moore se queda con la miel en los labios. Bueno, pues aquí tiene su segunda oportunidad Archie Moore de ganar el título, por fin, de campeón mundial del peso pesado. Un combate que se da lugar en Chicago, en la mejor ciudad del país. Efectivamente. No lo tengo por aquí apuntado, pero creo que era en Comiskey Park.
puede ser, no me acuerdo. Es En este posible. caso, en el Chicago Stadium, que creo el que no es Chicago Comiskey Stadium, vale. Park, Comiskey No, Park no. sería años más tarde contra Sonny Liston. Sí, es que tengo aquí unas notas que me he venido a preparar el programa porque tengo tantos datos en la cabeza. Bien, así nos gusta, Carlos, bien. O me lo preparo o no me... Pero sí, tengo por aquí. Entonces, bueno, gana Floyd Patterson gana en 5 rounds. Es una victoria, bueno, Sí. apoteósica porque, bueno, él para empezar aquí la anécdota, termina el combate y le dicen, bueno, vamos a celebrarlo, ¿no? Y él dice, es que me tengo que ir a Nueva York que acaba de nacer mi hija. Y rápido corriendo. Se va a ver a su De hija. hecho, creo que sus entrenadores cuentan la historia que no le dicen que había nacido su hija antes, porque creo que nace justo antes, no le dicen nada para no distraerle y ya después, como que gane y luego ya se lo contamos. Y salió escopetado. Pues sí, entonces, bueno, efectivamente se cumple la profecía de Cus D'Amato. Floyd Patterson es el campeón del mundo más joven de la historia. O sea, es como, de momento es la historia, un cuento de hadas, ¿no? El tipo que tiene la infancia difícil, tal, gana el oro olímpico en el peso medio en Helsinki 52 y 4 años después se convierte en campeón del mundo. Nada, Carlos. estupendo. Y es el primer, si no me equivoco, el primer campeón del mundo que era también medallista de oro olímpico. En ese momento creo que diría que es el primero en convertirse en ambos. No sé si en el primer peso pesado también que tenía medalla de oro y luego también campeón pesado, pero al menos en un momento dado fue el primero en tener ambos reconocimientos. ¿Sigue siendo Mira, ahí me pillas, pero... Sí, dime. ¿Sigue siendo el más joven? ¿O lo superó Tyson no, o porque algún otro? Tyson lo superó. Claro. Tyson lo superó. Mm. No sé si Ali... No pudo superarlo Ali, entiendo. No lo recuerdo. Después de Tyson no me suena ninguno joven. Por No, eso. después de Tyson Después de Tyson hay uno. no ha habido nadie Tyson tan batió el récord. precoz. Y después de Patterson, Ingemar Johansson, que ahora lo tocaremos, él también fue... No, él no fue campeón, perdón. Ali fue campeón del mundo fue campeón olímpico en Roma 60, Joe Frazier ganó en Tokio, ha habido mucho, vamos, Sugar Ray Leonard, sí. Ha habido bastantes campeones, Sugar Ray Leonard fuera del peso pesado. Pero sí, quizá antes de... La verdad es que me has pillado, no tengo ni idea. Sí, no sé dónde lo he visto, pero juraría que este dato era así, no sé, leyendo qué o escuchando qué programa. Pero sí, en todo caso. Puede ser. En cualquier caso, pues nada, ya con el campeonato del mundo en sus manos, ahora empieza su defensa, por así decirlo. Y claro, hay que recordar que el tipo tiene 21 años y que, bueno, pues tiene todavía mucho terreno por delante. Y el título del peso pesado es muy codicioso. Entonces, bueno, su primera defensa en 1957 es contra Huracán Jackson, que lo acabo de mencionar, es el contra el que se enfrenta, por así decirlo, para medirse antes de Archie Moore. Y nada, lo liquida relativamente fácil. Hay que tener en cuenta que aquí había una especie de monopolio que se llamaba, las siglas son IBC, International Boxing Club, que tenía su sede en Nueva York y básicamente este era un organismo que sancionaba la mayoría de peleas importantes en Estados Unidos y tenía muchos vínculos también con el Madison Square Garden. Y lo que hace Cus D'Amato es intentar esquivar eso. O sea, a él no le gustaba nada la manera de trabajar de este organismo. De hecho, con el paso de los años, la justicia norteamericana lo va a tachar lo va a condenar por monopolio. Y él no quiere saber nada del IBC. Claro, los del IBC están mosqueados con él. Aparte de esa consideración de no quiero hacer negocios con ellos, Cus D'Amato quiere, y esto es uno de los grandes errores que tiene, pienso yo, en la carrera de Floyd Patterson o la toma de decisiones de Cus D'Amato, es que lo intenta sobreproteger. No sé si por paternalismo, yo creo que no, simplemente porque, claro, es lo que decía antes, el título del peso pesado es un título muy valioso. Como llegue cualquiera y te lo quite, pues tienes que volver abajo los rankings, escalar y tal. Entonces Cus D'Amato, pues eso, empieza a emparejar a Floyd Patterson con tipos que quizá no están del todo a la altura. Por ejemplo, en ese mismo año 57, después de medirse a Floyd Patterson, creo que su segunda defensa, cuando se enfrenta a un tipo que se llama Pete Rademacher o Rademacher, no sé cómo pronunciarlo bien, que había sido oro olímpico el año anterior. O sea, es un tipo que debuta como profesional
en un campeonato del mundo del peso pesado. Eso hoy es impensable. Insólito. Insólito. Y en aquella época también. De hecho, pues se lo liquida fácil también en 6 asaltos. En el 58 liquida otro tipo que se llama Roy Harris. Y como que la gente dice, a ver, nos habíais prometido que Floyd Patterson iba a ser un poco el mesías del boxeo, el heredero de Rocky Marciano, pero es que se está enfrentando a, pues eso, a equipos de tercera regional, por Unos así decirlo. ¿Dónde matados. está? No, A es unos matados. la historia, es la sinopsis de Rocky 3. Cuando Rocky empieza a pelear con boxeadores desconocidos y aparece MA o Mr. T o Mario Baracus, como lo quieran llamar, diciéndole que está peleando contra nadie, que tenga huevos y pelee contra él. Es el plot. Ostras, pues no había caído, pero claro, ahora aparecerá Sonny Liston, entonces Claro. es que no me acordaba de eso. MA, Mr. T o como le quieran Es llamar. verdad. Bueno, por cierto, off topic, pero Rocky Balboa está inspirada en un combate de Ali contra un tipo que se llama Chap Webner, o sea, tiene su origen en la vida real. Ahora estoy viendo que esta Rocky 3 es una copia de lo que pasa con Floyd Patterson y Liston. Este Stallone no inventó nada. Cada vez que iba llegando a Liston, digo, no, esto está haciendo Rocky 3. ¿Es eso? Es Rocky 3, efectivamente. Le falta correr por la playa con su entrenador, con D'Amato. Nada más, en paños menores prácticamente, y abrazándose en las olas. Es lo que le falta. Sí. A Roy Harris, que mencionaba Carlos, le ganan en Wrigley Field, el campo de los Chicago Cubs. Otra referencia a Chicago, como no podía faltar por mi parte. Luego Brian London, y luego no es Sonny Liston, sino es Ingemar Johansson, quien asciende como su gran rival, como su gran prueba de fuego, y le gana a Floyd Patterson. Claro, aquí viene un poco el asunto. Bueno, por cierto, por recalcar y por hacer efectivamente referencia a Chicago, todos estos combates tienen lugar en Chicago, o mejor dicho, fuera de Nueva York, porque es donde estaba, como decía antes, el IBC. Claro. Entonces, lo que decíamos antes, Cus D'Amato no quiere nada de negocios con el IBC. Ahora también veremos una de las razones. Pero, pues, ¿dónde se puede? En este caso, Chicago, que tiene además una de las comisiones atléticas, por así decirlo, más importantes también de la época. Y entonces ya por fin Cus D'Amato entra un poquito en razón y entra en escena Ingemar Johansson. Ingemar Johansson es un sueco que ha ganado también oro siempre digo esto, pero es que no es así. Lo he dicho ya 2 veces y siempre para. También participa, vamos a decir así, en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52, llega a la final del peso pesado, pero lo descalifican. Lo descalifican por, en teoría, una cierta apatía, como que decían que estaba, que no, pues eso, que no quería ir hacia adelante, que no quería ir a la confrontación. Esto, 30 años después, me parece que fue en 1982, el COI, el Comité Olímpico Internacional, le retiró esa penalización y le devolvió esa medalla que en teoría le había quitado. Pero bueno, entonces sí que se la había quitado. Ingemar Johansson tenía una fama un poco dual, por así decir. Porque por un lado era esa impresión de, bueno, este tío en la final del peso pesado del oro olímpico abandonó o no tenía ganas de ir hacia adelante, pero por otro lado tiene un golpe que los americanos son también es caso aparte para inventar apodos y cosas de estas, y el martillo de Thor. O sea, el martillo de Thor. No sé si es no sé si es una genialidad o demasiado, ¿sabes? Una cursilada, o sea, no, está bien. que... Me parece perfecto. Me encanta. A mí me encanta. Sí. A mí me encanta. Y una cosa curiosa también, haciendo, o sea, búsqueda un poco sobre la intrahistoria de este combate, creo que en el podcast de Bomani Jones, periodista de ESPN, mencionan como se llega a este combate de Johansson con Patterson y digamos el favorito del público, del público del boxeo, entrando a este combate, era Johansson, a pesar de no ser estadounidense. Y ahí también entraron las connotaciones raciales y toda la tensión de la época y quizás lo que comentas, ¿no? Que Floyd Patterson, que iba a ser el nuevo Mesías, acaba perdiendo un poco el favor del público por tener los combates con gente de un rango menor y es curiosa la dinámica con la que llegan a lo que sería una trilogía entre los dos. Sí, es una trilogía además, vamos, histórica y buenísima. Pero claro, llega Johansson, la gente lo ve entrenar y dice, joder, este tío lleva, vamos,
armas nucleares en el guante. Este tío es un bestia, lo va. Pero sobre todo porque todavía quedaba el estigma de, bueno, es que Floyd Patterson todavía no se ha mostrado. Sí, bueno, ganó a Archie Moore y a otros, sí, a Jackson le ha ganado 2 veces, pero ¿podrá con Ingemar Johansson? Bueno, es la piedra de toque definitiva, es el momento en el que vamos a ver de qué pasta está hecha Patterson. Bueno, primer asalto, segundo asalto. Este combate se disputa en el Yankee Stadium y en el tercer asalto llega la debacle para Patterson. Cae una vez, se levanta, el tipo de repente, Patterson dice, bueno, ¿dónde estoy? Bueno, me han tumbado, me voy para mi esquina. No, el árbitro no ha dicho nada. Pues otro golpe de Johansson, se vuelve a levantar, vuelve a caer, 7 veces lo tumban, esto es una locura. Sobre todo porque en según qué época y en según qué estado y bajo según qué reglamento, si te tumban 3 veces en un asalto, has perdido el combate. No, bueno, o incluso el árbitro puede decir, no estás, sí, ya no estás para pelear, pará, ya está. Efectivamente. Bueno, dura 3 asaltos. Lo tumban. O sea, le tumba 7 veces solo en el tercer asalto, ¿no? Sí, no me falla la memoria. Sí, terrible. Sí. Terrible. Y bueno, y sobre todo esa imagen, que si veis por ahí los vídeos, de cuando le tumban la primera vez, el tipo está tan desubicado que se va a su esquina, pero con los brazos bajados. Al tío dice, sí. Y luego la aprovecha Ingemar. Claro, y el Soco dice, bueno, pues si me das un regalo no te voy a decir. ¿Era la primera vez que lo tumbaban? Mira, ahí me pillan. Me refiero, si había perdido por nocaut alguna pelea, era la primera vez que se encontraba. Patterson tenía una derrota llegando a la pelea con Johansson, que fue una de sus primeras, su 14ª pelea contra Joey Maxim. Sí, ¿Por KO o por puntos? No, fue por decisión unánime. Por decisión unánime. Entonces era la primera vez que lo pegaban como para tumbarlo. Estaba contra, digamos, las cuerdas o ya el límite absoluto. Es difícil para un boxeador eso. Claro, sobre todo porque aunque es que ahora mismo también tengo tantos datos que me has pillado, la verdad. No importa. Aunque lo hubieran pillado, aunque hubiera sido la primera vez, o no hubiera sido la primera vez, 7 veces, en un campeonato del mundo, por fin, el momento decisivo de tu carrera en el que le vas a demostrar a todo el mundo que, oye, que soy campeón merecido. Bueno, fuera. es una debacle. Y claro, por aquel entonces ya se estaba hablando mucho de Sonny Liston. Sonny Liston, en el año 59-60, el combate contra Johansson es en junio del 59. Por ese año ya el que no conocía a Sonny Liston ya empezaba a conocerlo. Y el tipo se veía fiero, ahora llegaremos a él. Pero bueno, si Patterson no puede con Johansson y Sonny Liston, que parece un animal, pero con esa calificación lo llevó a calificar, o sea, así lo llevó a calificar a alguno. Pues claro, Patterson, cualquiera que tuviera dos dedos de frente diría, pues este no vale para más, este no da para más. Y encima un poco Estados Unidos ve también un poco en la derrota de Patterson como no sé cómo explicar, como el orgullo también un poco herido, como diciendo, es que Patterson, si lo ha ganado un europeo, es que Patterson no era tan bueno. No había habido tantos campeones europeos, sin contar los ingleses. No había habido, pues había estado Max Schmeling, que era alemán, también con alguna polémica aquí y allá. Primo Carnera, italiano, que bueno, pues también tenía su más y su menos, nunca fue considerado uno de los mejores de la historia, era más pegada y más físico, ¿qué tal? Pues no, también un poco el común de los mortales, que es un poco, aprovecho aquí la cuña del librito, un poco con la idea con la que yo he escrito el libro, como intentar revisar los combates con la mentalidad de la época. Pues claro, la gente dice, este Floyd Patterson no vale para nada. Claro. Pero bueno, como hay... Nos ha engañado, nos había estafado. Claro, no es el Mesías que nos habían prometido. Este tipo, la prensa, él mismo, todo el mundo, Cus D'Amato, nada, este no era para tanto. Pero bueno, como era habitual también en la época, se daban muchas revanchas por tema también de cláusulas, etcétera. Pues nada, en el año 1960, un año exacto, el 20 de junio, mi cumpleaños, se vuelve a medir a Johansson en Nueva York. Claro, la gente no daba un duro por él. Es que no hay que... Bueno, además, hay hay un dato, y es que ningún campeón hasta ese momento ha recapturado el título del peso pesado. Cuando uno lo pierde, nadie lo recupera.
Hasta la época de Floyd Claro. Patterson, me refiero, porque luego ha pasado. Entonces, claro, decían, si Floyd Patterson no nos lo creemos y Johansson está muy fuerte y nadie ha sido capaz de recapturar su propio título, olvídate. Se juega en el estadio Polo Grounds, que es, pues eso, una de las últimas grandes ocasiones deportivas, así por todo lo alto, que tiene lugar en este estadio. Y curiosamente, Kurt D'Amato tiene una suspensión por no querer tragar con todas estas directivas del IBC y todo esto que estaba comentando antes. Y bueno, pues salta la sorpresa y en el quinto asalto Floyd Patterson consigue lo que nunca se había hecho hasta ahora y gana el título mundial del peso pesado por segunda vez. Y entonces otra vez la gente se vuelve a subir al carro de Floyd Patterson. Y decir, claro, no, es que Siempre confiamos, siempre confiamos. Sí, es que es muy inteligente, es que es un boxeador, y que sí lo era, es que es un boxeador. Hay que decir también, aprovecho ahora porque lo quería decir antes, pero se me ha pasado. Floyd Patterson tenía una manera un poco peculiar de boxear por dos motivos principalmente, tampoco para extender. Lo primero es porque Kurt D'Amato le enseña una defensa que luego también lo hará con Tyson. Lo llaman la defensa peekaboo, que yo creo que la traducción al español es como peekaboo es lo que se hace en el juego de los bebés, que el cucú, ¿no? O sea, que te ponen las manos en la cabeza y haces así, ¿no? Con ¿dónde está el bebé? Tal. Pues él, Kus le enseña a defenderse así a Floyd. Con las manos, ¿no? Tú agachas la cabeza, te pones las manos en la frente. Eso es muy poco, o sea, no se suele ver eso. Normalmente te pones la mano, si eres diestro, te pones la mano diestra en el mentón y la mano izquierda adelante protegiendo el rostro. Y ya cada uno pues ajusta más o menos, más cerca, más lejos, tal. Pues este no, este se pone los guantes, por así decirlo, cubriéndose el rostro con la cabeza agacha, de tal manera encogiéndose que con los codos y con el lateral de los brazos se está cubriendo el abdomen. Entonces, bueno, pues bien hecho, bien ejecutado, pues oye, pues sí que es una buena defensa porque si eres rápido puedes salir del caparazón y volver a entrar. Y Floyd Patterson, pues sí, era muy rápido, tenía una rapidez muy buena, tenía muy buena técnica. Hay que recordar que yo creo que su peso natural no era el peso pesado, era un peso medio, un peso semipesado, con lo cual tenía esa facilidad que otros boxeadores más voluminosos pues no tendrían. Y luego hay otro golpe que también sale mucho a relucir en estos combates, que lo terminan llamando los medios como el golpe de la gacela. Que esto sí que es ya nada ortodoxo, que es dar como una especie de, sí, como un puñetazo en el aire. O sea, aprovecharse del salto para pegar. Eso yo creo que anatómicamente no tiene ningún sentido. De hecho, yo creo que, mira, yo juego poquísimo al tenis, pero todo lo que me han dicho siempre es que si saltas, o sea, pierdes inercia porque pierdes ese movimiento de la cadera y tal. Bueno, pues Patterson hacía el golpe de la gacela. Se usa mucho en las películas de acción para darle espectacularidad a los golpes. Efectivamente, pues Floyd Patterson lo hacía ese golpe, ya te digo que era una cosa muy conocida, el golpe de la gacela, Gazelle Punch o algo así. Y digo, bueno, pues oye, a él le funcionaba. Bien, en el año 61, en diciembre, después de enfrentarse a Johansson y recapturar el título, se vuelve a enfrentar a él. Y pues uno de los mejores combates de su carrera, porque gana otra vez a Johansson. Él vuelve a caer. Johansson tumba a Floyd Patterson 2 veces. Patterson se recupera y tumba a Johansson y al final, en 6 asaltos, liquida el combate. Y bueno, lo que hemos comentado antes, Johansson por aquí desaparece un poco de la escena. Se hacen muy amigos con el paso de los años. Se hacen muy amigos, sí, cierto. Eso es algo que también te destaca cuando lees sobre la historia, que de repente todos tienen una de las trilogías más icónicas, sobre todo en aquel momento del boxeo, y acaban siendo amigos y en plan de que Floyd iba una vez al año a Estocolmo, Johansson iba una vez al año al estado de Nueva York, al norte donde vivía Patterson, y sí. Sí, y luego, a raíz de esta conexión, Patterson luego, iremos más adelante a Suecia, o sea, veremos cómo él reflota su carrera un poco en Suecia a raíz de estos duelos con Johansson. Pero bueno, Johansson dice, bueno, pues ya está, no sé, me ha dado para lo que me ha dado, soy campeón del mundo por una vez y ya está, y a correr. Pero entonces llega el monstruo final, claro, llega Floyd Patterson y dicen, bueno, tú eres muy bueno, ahora sí que tiene otra vez al mundo, o mejor dicho, Estados Unidos de su parte. Y entonces, sí, porque ya has ganado a Johansson, no solo has recuperado el título, lo has ganado a la tercera, ya, claro, ya eres el elegido, ya te has cimentado. Ya sí, ¿no? Además,
es eso, el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de la historia y el primero en toda la historia en volver a conquistar ese título. Entonces, claro, ya, vale, sí, muy bien, pero entonces ahora demuéstralo de verdad contra Sonny Liston, porque esto es así. En el boxeo no hay escapatoria. Si quieres ser el mejor, tanto, por así decirlo, oficialmente como popularmente, tienes que ganar a los mejores. Sí. Y entonces el mundo estaba esperando un combate contra Sonny Liston, que venía de una racha espectacular de caos, porque era una bestia. Pero Cus D'Amato no quería enfrentarse con Sonny Liston, porque Patterson es joven todavía y es que Liston D'Amato alega que no quería la pelea con Liston por, digamos, las filias o las relaciones que tenía Liston con la mafia. Claro, eso es. No quería perder. Ese es el otro motivo. No quería perder. No quería perder. Yo me creo la palabra de Cus D'Amato. Yo doy su versión. No quería perder. Yo también me lo creo. No quería perder. Yo también me lo creo, pero tampoco me creo, o sea, también me creo que no quisiera perder, porque es un premio muy codiciado. Pero claro, Sonny Liston aquí es un personaje, hay un documental muy bueno que sacaron hace un par de años. Sí. No recuerdo el nombre, pero vamos, es muy fácil de encontrar. Está muy bien, sobre todo para el que no lo conozca, porque va un poco así lo básico. Y Sonny Liston es un tipo, mira, aprovechando muy listo. cultura pop, hay una canción de Mark Knopfler que se llama Song for Sonny Liston, que es una maravilla. No, y de hecho, yo el nombre de Sonny Liston lo escucho por primera vez en una canción de The Killers. Sí, fíjate. Pues creo que es creo que es la canción The Man que sacan en 2017. Diría que una referencia a Sonny Liston es la primera vez que luego ya descubrí quién era, pero no era sería, como mi primera referencia. No sería la primera vez que The Killers usan algo de Dire Straits o para sus canciones. Son muy de... No importa. Perdón. Efectivamente, no importa. Pero sigue, Carlos. No vamos a dejar que David cuente. O sea... No, adelante. No, o sea, David está mancillando el nombre de una grandísima banda. Prosigue, no queremos detenernos en eso. Bebe mucho de Dire Straits, nada más. Yo me quedo con Mark Knopfler y Dire Straits, honestamente. Yo también, pero bueno, The Killers, la gente joven, viste cómo es, Carlos. Que no conocen Dire Straits y The Killers hacen 2 temas de ellos y ya, uy, qué buena banda. Ay, esta juventud. No. Pues hay una canción muy buena de eso, del disco Shangri-La, que publicó hace no mucho, considerando la edad que tiene Mark Knopfler. Bueno, pues en ese disco, me voy off topic total, tiene una canción dedicada al fundador de McDonald's y tiene otra canción dedicada a Sonny Liston. ¿A cuál? Y la canción es una maravilla. ¿A cuál de los dos? ¿A los hermanos fundadores o a...? No, a Ray Kroc. Ok. Que luego hicieron una película. Exactamente. Interpretado por Michael Keaton. Exactamente. Sí. Pues es un discazo ese Shangri-La de Mark Knopfler. Pues tiene... Bueno, si me voy mucho también... No, tranquilo. O sea, esto es parte de la gracia. Sí. Bueno, pues Sonny Liston, cuando ya llevaba unos años llamando a la puerta del Campeonato del Mundo, sus registros eran incontestables, el tipo tenía una pinta de malo, de ser malo, tenía vínculos, esto es real, tenía vínculos un poco con la mafia y porque él, además, él sí que había tenido una infancia desastrosa. Siempre se suele contar la anécdota medio real, medio inventada, pero yo creo que tiene parte de verdad, que vivía en pues un campo, digamos, ¿no? Su familia trabajaba en el campo, pues, en fin, tiempos también un poco de dificultades para los negros y tal. Y dicen que un día le dijo a su padre, la mula está coja, Sonny, tú eres la mula hoy. Y pues que tenía cicatrices en la espalda de su padre darle latigazos y tal. Bueno, eventualmente se escapa con su madre, se va a San Luis, termina mudándose a varias ciudades. El tipo, como no sabía casi ni escribir, pues hace trabajillos así un poco como gángster de poca monta y tal, termina en la cárcel. Ahí es cuando descubre el boxeo, pero cuando sale, el boxeo que le puede aportar, pues nada, sigue siendo un poco gángster y al final, bueno, pues sí, termina haciéndose profesional, pero esos vínculos con la mafia, que por aquel entonces estaba muy extendida, y esto da para otro episodio, no los va a terminar nunca de perder. De hecho, sí. Hay otro boxeador que inicia, que compagina su actividad pugilística con la mafia y es Rocky.
otra vez Rocky Balboa, que agarró un poco de las historias de cada uno de los boxeadores emblemáticos norteamericanos, porque Rocky trabajaba Sí, para una especie de mafioso, recolectando dinero. sí, correcto. Y no es el único. Hay otras, Primo Carnera, que lo he mencionado antes, que era italiano, él se hace campeón básicamente porque estaba en manos de las personas correctas. O sea, la mafia llegó a un punto en el que no necesitaba mañar combate. Claro. Simplemente, si yo me hago el manager, vamos a decirlo así, de un boxeador y de otro con que se enfrenten, y esto es por lo que yo sí me creo un poco la versión de, o por lo menos creo que el 50% de las razones que tenía Kutamato de esquivar a según qué boxeadores era porque no quería realmente vínculos con el IBC, porque el IBC tenía vínculos con la mafia. Y esto se demuestra a finales de los años 50, principios de los 60. El propio Jake LaMotta, Robert De Niro Toro en Toro salvaje. Salvaje, él testifica y lo dice claramente. Él dice, mira, yo me dejé perder en un combate porque la mafia me prometió pelear con el título. Y yo quería el título a toda costa. Y él lo dice así, dice, yo hice lo que tenía que hacer. Al final, eventualmente, pues se va tirando de la manta y tal, y bueno, pues se va un poco desarmando esto, al IBC se le desmonta, se le obliga a su disolución, y los mafiosos supongo que encontrarían otra manera Sí. de hacer dinero, porque la mafia se mete en el boxeo cuando inicia la ley seca, o es cuando más, por así decirlo, predominancia tiene. La ley seca termina y dicen, bueno, ahora no podemos contrabandear el alcohol, ¿qué hacemos? Pues vamos a meternos en el mundo del boxeo, que tampoco hace falta ni matar a nadie ni nada. Y hay muchos boxeadores que están manejados directa o indirectamente por mafiosos. Los tentáculos llegan a tal extremo que es que no hace falta siquiera mañar combate. Bueno, pues Sonny Liston era uno de estos, pero Kutamato sigue esquivándolo. Y entonces en el año 61 tiene lugar una cosa muy curiosa, y es que el mismo día Floyd Patterson se mide a un tipo que se llama Tom McNeely en Canadá, en el estadio de los Maple Leafs de hockey, y Sonny Liston se mide en Filadelfia a un púgil alemán que no es muy conocido, pero es el mismo día. Entonces, bueno, no, imagino que en su día no estaba así pensado, pero las mentes pensantes dicen, oye, vamos a hacer una doble cartelera de tal manera que el que pague dinero por ir al cine pueda ver el mismo día dos combates por el peso pesado, el primero en Filadelfia para ver a Sonny Liston y el segundo en Canadá para ver a Floyd Patterson, ¿no? El campeón después del principal aspirante. Bueno, no recuerdo ahora mismo, en 1 o 2 minutos Sonny Liston liquida a su oponente y a Floyd Patterson le cuesta un poco más acabar con Tom McNeely. Pero ya, o sea, ya no hay escapatoria, por así decirlo. Ya te toca enfrentarte a Liston. Porque ya, o sea, ya está. Se ha demostrado el mismo día, el que todavía, que era raro, que no conocía a Sonny Liston, ya ha descubierto el poder de pegada que tiene este señor, que además tiene una pinta de ser malo, como decía antes. Luego, si uno indaga su vida, tipo simplemente el mundo le había tratado mal, todo el mundo pensaba que era malo, en realidad él se llevaba muy bien con los niños, se llevaba muy bien con su mujer. Quiero decirte que era un tipo que en las distancias cortas parece que era muy afable, pero lo había pasado tan mal que no se quitaba encima ese aura de malo. Y entonces tiene lugar en Comiskey Park, que lo hemos mencionado antes, en el año 62, finalmente. En el campo malo, en el campo de los Chicago White Sox. En el sur en el sur de la ciudad, pues tiene lugar el día fatídico en el que Sonny Liston finalmente consigue su oportunidad de ganar el título mundial del peso pesado y Floyd Patterson, pues ¿qué creéis que hace? Pues aguanta la friolera de 2 minutos y 6 segundos sobre el ring. No, Sí, 11 Lo kilos de revienta, diferencia. lo pulveriza, es tremendo. pero 11 kilos de diferencia le sacaba el bueno de Sony, el gran oso, se le hacía llamar. Y dame un segundo que tengo que abrirle al gato pero la no, puerta. no preparó la pelea, Patterson. ¿Cómo vas a durar 2 minutos siendo campeón del Eh, mundo? Pero Es porque que el otro era ampliamente mejor, David. Al Bueno, final, pero quieras que no. 2 minutos siendo. Yo no tengo recuerdos, hacía muy rápido, de un campeón del mundo perdiendo la corona a los 2 minutos del primer asalto. No tengo En registro boxeo de. seguramente no, porque también la dinámica del boxeo es la que es, pero No, yo no, tengo una justamente. referencia.
justamente. No, pero en artes marciales mixtas, por ejemplo, José Aldo era uno de los mejores de la Bueno. historia en su peso. Perdió en 13 segundos, llevaba 10 años invicto. Perdió en 13 segundos. Bueno, pero en boxeo, que es la... Sí, no, pero digo, y más las un artes peso, marciales mixtas más son un peso comparables. pesado. Un peso pesado de boxeo. No, pero en un peso pesado yo lo veo más factible que en un peso menor porque vienen con más fuerza. Los golpes vienen Pero con más un fuerza. campeón del mundo. Porque Tyson los liquidaba en 20 segundos, te liquidaba al oponente Sí, con 3 golpes. pero como estaba explicando Carlos, al final un campeón del mundo sí, con Ingemar se estableció, pero que bueno, pues al final había esas pruebas a superar que no había superado, esa durabilidad contra grandes rivales de verdad. Y cuando llega Liston, pues... Mi opinión es que, o sea, yo no tengo ni idea. Yo, además, me he dedicado en general en la vida, ya no por el libro este, o sea, en general en la vida me dedico a absorber información y la que se me queda y saco mis conclusiones. Yo creo que Floyd Patterson en realidad se tendría que haber dedicado al peso semipesado y habría sido el mejor. Ahora, igual hoy no estaríamos hablando de él. Si hubiera Claro. sido, por muy campeón que hubiera sido, igual 10 años, o 15. ¿Qué campeón Porque conocido en semipesado? ¿Qué campeón conocido hay en semipesado? Es que te tienes que ir muy atrás y te tienes que ir. Archie Moore, por ejemplo, que estábamos hablando antes. Pero son gente, es que no es una categoría. Claro. Que En el mediano la sí. gente suele. En el mediano hay un Sí, montón. y en el welter y en. Claro. Sí, porque cuando estás en light heavyweight, cuando estás en peso, o sea, casi pesado, lo normal es que hagas el pequeño esfuerzo, subas Porque al además hay más siguiente. dinero. Por Claro, eso, o sea, naturalmente hay como, o sea, o ya eres medio que no hay forma que hagas ese salto o directamente pasas ahí porque es donde se concentra todos los mayores quilates del boxeo. Claro. Efectivamente. Entonces, esa es mi impresión. Pero él era ambicioso, Cus era ambicioso. Joder, oye, el tipo fue campeón, no digo que no. Y. Espera. Bueno, ojo, o sea, y eso, al final, claro, tiene el combate con Liston y luego la revancha que, bueno, dura más que 2 minutos, bueno, 2 minutos 6 segundos dura en la primera y en la revancha el bueno de Patterson dura 2 minutos 10 segundos. No te creo, Sí. no te creo. No Pero- puede pero- ser. Hay una anécdota muy divertida y hay una conexión con España. Bueno, divertida porque somos. Para nosotros, no para Patterson aquel día. Pero hay una anécdota y es que cuando Patterson pierde contra Sonny Liston, el tipo se muere tanto de la vergüenza que se pone una barba falsa, se pone unas gafas de sol, se coge un bastón y se va al aeropuerto al primer avión. Y el primer avión dice, es que me voy de aquí. O sea, oiga, deme el billete al primer avión que salga. Y ese avión va a Madrid. Ojo. Y entonces el tipo se tira una semana, cuenta en su biografía, se tira una semana en Madrid. Esto aquí, si hay alguien de algún hotel histórico, dice que se registra con el nombre de Aaron Watson, si no recuerdo mal, que me hace gracia porque yo creo que dice Floyd Patterson y en fin, lo conocerían dos en el año 62 en Madrid, pero bueno. El tipo va con la barba postiza y tal, y se hace pasar por un viejo, se hace llamar Aaron Watson y se va a Madrid porque no quiere saber nada de nadie. Y dice que la gente lo miraba raro, dice, y que él pedía mucho sopa. Dice, no sé, yo pienso que la gente mayor solo come sopa o solo bebe sopa, así que yo a los sitios, sobre todo en el hotel en el que estaba, pedía sopa. No sé qué hotel era ese. A mí, o sea, esto sería ¿no? Y hay que saber qué sopa, ¿no? Sopa de ajo, sopa de, o sea, Sí, fideos con también. pollo, o sea, es importante el dato. También. Pero y luego eso dice, la gente me miraba raro, digo, yo es que creo que no te conocías, macho. Esto, Sí, hombre, quizás es una persona negra en los 50, 60 en Madrid, pues igual, claro. y teniendo una fisionomía quizás imponente como peso pesado del boxeo, la gente igual estaba atraída sobre todo por eso. esto después de la Te lo tienes que primera, imaginar ¿no? Con gafas de sol. Después de la primera. Después de la primera pelea. Después de la primera. Te lo tienes que imaginar con barba, o sea, una persona efectivamente negra, ¿no? En el Madrid del año 1962. Con gafas de sol, con barba, cojeando, así encorvado, con bastón, que no habla español, yo creo que diría, pues este señor, ¿dónde ha salido? Pues, A ver, es que creía que sabía sobre su combate, sobre su derrota humillante contra Sonny Liston. Claro. Sí, pero no aprendió. No aprendió porque si No, volvió a claro, pelear claro. y duró
20 segundos Hombre, más. David, hay cosas, o sea, yo puedo aprender todo lo que quiera, que voy con Sonny Liston y me revienta en nada también, ¿eh? Bueno, pero no eres Floyd Patterson. O sea, Efectivamente, pero, tienes o sea, recursos como pero si para... Floyd Patterson no es Sonny Liston, o Si sea, algo aprendimos, es que claro, con razón no me sonaba Floyd Patterson, porque es un perdedor. No, mentira, es una broma. A lo que voy es que si algo aprendimos del cine es que los campeones de boxeo pierden una vez, pero se preparan y en la revancha y a ganan, ver, eso lo he dicho, recuperan sí, su contra título. Johansson, pero contra Johansson lo hizo, sí que tiene la trilogía Se tenía que haber... Sí, sí, peliculera sí. mágica. Gana Bueno, 2 de 3, sí, ¿y sí. qué hace Sí. después de Sonny Liston? Porque Sonny Liston retiene el título, sé más o menos la trayectoria Ahora, de Sonny Liston, pero ¿qué pasa con Floyd Patterson? pues nada, bueno, déjame también decirte que hay una foto muy curiosa después de ese primer combate con Sonny Liston. Ya por entonces se escuchaba hablar de un tal Cassius Clay que estaba muy a favor de los derechos Sí. sociales y tal y cual. Floyd Patterson también compartía eso, pero no al nivel de Ali, pero sí que compartía eso. De tal manera que Y se hacían luego un sería parte, poco... digamos, de la trama del combate entre Ali y Sí, Patterson, digamos, todo el contexto claro. racial y las posiciones también religiosas de ambos. Sí, y el contexto entre Ali y Liston, porque cuando termina el combate, el primero, entre Liston y Patterson, Ali, bueno, Cassius Clay por entonces, muy trajeado, pues tal, sube a consolar a su amigo, empieza, pues claro, el tipo era un bocaza, y Sonny Liston le dice, tú eres el siguiente. Y hay una foto muy buena que sacas por Illustrated de Floyd Patterson con Cus D'Amato y con Ali, bueno, con Cassius Clay, y Liston diciendo, llévate cuidado que, que el siguiente eres tú, bocaza. Y bueno, ese combate no querían celebrarlo en Nueva York porque pues todos está... Pues, Liston, hay que pensar también que luego eventualmente contra Cassius Clay es como el combate más odiado de Estados Unidos porque por un lado tienes al mafioso, o mejor dicho, al boxeador ligado a la mafia como es Sonny Liston, con el bocazas que no respeta ni a los blancos, ni a los cristianos, ni a los... O sea, Ni al ni a sus país, propios como boxeadores, ni desertor, ni al al país, país. ni Sí. al resto de boxeadores. O sea, es un bocaza este tío, este Cassius Clay, ¿dónde ha salido? Mientras que Patterson había tenido llamadas de presidentes, era el tipo, el hombre bueno, oye, tienes que ganar Claro. porque Liston es el malo, esta dicotomía también muy fácil, que es muy fácil Sí. de vender en el boxeo. Pues no, de repente el boxeo entra como en una dinámica oscura, la gente dice, pero bueno, ¿esto qué? ¿Mafia o no sé, o fanfarronería? ¿Pero esto que estamos locos o qué? Entonces, bueno, Han perdido mientras todos los eso tiene lugar, valores. Ah, terrible. claro, mientras Pierden el eso tiene boxeo. lugar, claro, claro, claro. Mientras eso tiene lugar, entre, pues eso, Liston y Ali, este tipo de cosas, Patterson tiene la opción de de hacer carrera en el semipesado, pero él dice que no. Él dice que se va a Suecia a escalar desde cero, precisamente por la conexión que tiene con Johansson, porque esos enfrentamientos le habían traído mucha popularidad en Suecia. Johansson promociona, no sé si uno o varios combates allí. O sea, Tienen Johansson hace dos varios combates. combates. Sí, Disputan tres combates que él tiene en Suecia. Disputa uno, dos, luego vuelve. Bueno, vuelve. Va a Puerto Rico, gana ahí otro combate. sí. Gana un combate a George Chuvalo en Nueva York. Y luego tiene un tercer combate de 5 victorias. Esta carrera, digamos, después de perder con Liston, son 5 victorias. Y ya esa quinta victoria, tercera en Suecia, contra Todd Herring. Sí, ahí en Suecia parece ser que Floyd Patterson se había convertido en una celebridad también precisamente por su rivalidad con Johansson. Yo creo que es el propio Johansson el que le dice, vente, te organizo yo. Por lo menos el primer combate que tiene allí lo organizo él, no sé si lo tema. Pero bueno, y se enfrenta a gente como Eddie Machen, o Eddie Machen, no sé tampoco cómo se pronuncia, que en su día lo había esquivado Cus D'Amato, con el que eventualmente Floyd Patterson pues también se termina separando sus caminos porque dice, mira, es que Floyd Patterson también se siente efectivamente sobreprotegido. Es que me has... Al final tenía razón, Cus, porque cuando se enfrenta con los gordos... La trayectoria se separa antes del primer combate con Liston. Con D'Amato. Su creo que relación. es... Mira, no me acuerdo ahora mismo. Creo que es después, ¿eh? Creo que es cuando Vale, se va a pero Suecia. después. Vale, vale. Sí, Porque es estaba antes de ahí irse a la Suecia. controversia de si le dejaba, no le dejaba, etcétera. Vale, bien, bien, bien. Sí, es antes de irse a Suecia. Y allí, pues nada, digamos que vuelve a escalar un poco en los rankings. Claro, no es como ahora. Entonces era un poco más complicado. Y tiene una victoria, lo has mencionado tú, contra George Chuvalo, que es un tipo que también no había Mm. manera
de tumbarlo. Era un tipo que por el que han pasado todos los grandes pesos pesados de la época. La mayoría le ganaron, pero no había manera de tirarlo. Y Quiero, Floyd Patterson gana. Dime. quiero creer que en Suecia no se puso a entrenar en la nieve como Rocky en la cuarta película de la saga. Quiero creer David, que no tienes que hizo parar, eso. o sea, No, bueno, es que es la trayectoria de Rocky dividida en... estamos David y yo a ver quién. O sea, yo referencias a Chicago, David referencias a Rocky. A ver quién. No, bueno. No, está bien. Está bien, porque estoy aquí metiendo yo las chapas, o sea que está bien esa aligerar. Yo no estoy leyendo igual, Ander, como tú. No, yo tampoco. No, yo me acuerdo de todo esto. No, de Chicago me acuerdo. Ahí Igual, en Comiskey Park Stadium. yo todavía, como dijiste que Floyd Patterson era un ángel caído, todavía no Sí. sé de dónde, qué Bueno, cayó. ya ha caído un poco, pero ahora todavía va a caer más. Porque si quieres, vamos, me parece que hemos gastado ya igual mucho tiempo, pero vamos a... ¿Puede caer más todavía? Puede caer más porque ¿Y más rápido? vuelve a Estados Unidos. ¿Y más No, más rápido? rápido no. Más rápido no. Más rápido No, no te sé pero. decir. No, Pero no, quizá más... bueno, sí, no, aquí ya siempre más en más rounds, o sea, no, Claro, no más vuelve a caer normal. sí, en 2 minutos. Pero ahora es ya un poco. Luego tendría muchos más combates en su trayectoria final, en sus últimos años, porque tiene mucho aguante. Desde que pierde con Liston en el 62, tiene 10 años de carrera más, hasta su último combate, que es precisamente Sí. contra Mohamed Ali, pero tiene su primer combate de los dos que tiene contra Ali, que es en el que, bueno, pues hay de nuevo esa colisión de dos transatlánticos, ¿no? En cuanto a estatus dentro del boxeo, Patterson Ali, como decíamos, todo el contexto religioso, social, racial también, con ambos. Y bueno, pues Ali siendo esa figura que explicaba Carlos, tan irreverente, tan antihéroe, digamos, en el contexto estadounidense, pues cambiándose el nombre, convirtiéndose al Islam. Floyd Patterson, cuando llega a su combate con Ali tras su reformación en Suecia, digamos, llega un poco como intentando también, y esto lo he escuchado también antes mencionado por Manny Jones de ESPN, llega para ser como el héroe que tumbe a Mohamed Ali, porque Claro. Mohamed Ali no era querido de la misma forma que es querido hoy en día en aquellos años, y Floyd Patterson lo mencionaba, que yo pues en nombre del catolicismo voy a acabar con Mohamed Ali. ¿Pero pelean por el título? ¿El primero de esos encuentros es por el título o es...? Sí, pero por el otro título. Ahí es cuando Por el viene otro la título. movida. Exacto. Por el del WBC, que es el... ¿Quién era el campeón del otro? Entiendo que Liston. Pero Liston. Liston lo mantuvo, ¿no? Durante esos años. Claro. Hmm. Claro, es que ahí es cuando empieza ya a complicarse la historia, que bueno, que todavía sigue siendo relativamente sencilla de seguir hasta un par de Sí, décadas pero más, aquí porque empieza un poco la porque ha ido- división y es el primer Sí. combate. Bueno, o sea, el segundo combate con Liston es el primero en Las Vegas y luego el segundo con Ali, en el que, digamos, Las Vegas también se convierte en lo que es hoy la capital mundial bueno, Sí, de los boxeo. combates, o sea, boxeo, artes marciales mixtas, sí. Sí, empieza ahí, luego tendrá su apogeo más adelante, Claro, pero claro. sí, ya empieza a verse. Y lo que pasa es eso, que las asociaciones regionales, por así decirlo, bueno, vamos al otro caso. En un momento dado, se constituye una NBA, no la de baloncesto, la National Boxing Association, que termina refundándose como World Boxing Association, y entonces los estamentos de diferentes estados dicen, bueno, vamos a hacer nosotros esa gran organización, y luego surge el consejo. Bueno, y ahí empieza un poco el jaleo, porque uno puede ser campeón por un lado, otro puede ser campeón por otro, pero incluso queda la oportunidad, como luego pasará a lo largo de la historia, donde hay campeones lineales sin título. Por brevemente, el combate de Ali y Liston, de Ali y Patterson, el primero. Claro, Patterson tiene aquí, el tipo es buen tipo, buena gente, se lleva bien con Ali, y de repente Ali empieza a llamarle que si conejo, que si tío Tom. Tío Tom es el insulto que hace referencia, ¿no? a los negros condescendientes con los blancos y tal. Patterson dice, pero bueno, este tío. Y Patterson encima dice, sí, porque Cassius Clay, y el otro dice, ¿cómo me estás llamando? Que yo ya me llamo Mohamed Ali o Muhammad Ali. Exacto, porque Patterson hacía hincapié en llamarle claro. Señor es Cassius, y eso de Mohamed Ali, nosotros los católicos no lo reconocemos. Claro, y
Y bueno, pues Ali se vuelve loco y dice, bueno, yo voy a jugar con este tío. Hasta unos instantes antes del primer asalto, cuando está el árbitro dando las instrucciones y tal, Ali le sigue metiendo mierda a Patterson. Que Patterson dice, pero bueno, pero este tío, pero si éramos colegas. Y lo curioso de esto, bueno, Patterson tiene un problema, tiene una hernia que le da muchos problemas. Al final, Ali termina con él en 12 asaltos, o sea, le cuesta más de lo que él mismo yo creo que pensaba. Pero lo sorprendente, y esto es otra de las anécdotas grandes de Patterson, y por eso yo quería tratarlo, es porque un año después de ese combate en el que es derrotado por Ali y humillado, antes incluso durante el combate, Patterson escribe un artículo en la revista Squire que se titula En defensa de Clay. Y como que él viene a decir que él entiende muy bien a Ali y que lo respeta y que él entiende que todo lo que hace Ali es pantomima, es el personaje. Que Ali se mete con la gente, o que Cassius Clay se mete con la gente, pues para vender más entradas y que la gente paga la entrada para ver si alguien es capaz de, como dice, me parece que literalmente, de meterle, ¿no? Creo que es una expresión, como meterle el zapato en la boca, ¿no? Como hacerle tragar sus propias palabras o algo así. Y me llama mucho la atención que Floyd Patterson sea capaz, después de todo lo que ha pasado, sobre todo a manos de él, de entender eso y de hacer un poco las paces con él. Ali luego hace las paces con él y se enfrentarán más adelante y Ali esta vez ya se calma un poco porque no se quiere pasar. Pero sí, él dice, Patterson viene a decir, para los políticos o para la gente que está en posiciones relativamente acomodadas es muy fácil oponerse a la guerra de Vietnam, pero Ali se está jugando el tipo, se está jugando su título, se está jugando su dinero. Lo que está haciendo tiene mucho valor. Y es, ¿no? Y le costó. Por eso. Ali no fue gratis, claro. De manera efectiva, sí. O sea, hizo una protesta real, no como estas de fútbol en el pasado mundial, de selecciones. Vamos a poner un tuit, corazoncito, estamos exactamente, con vosotros. El brazalete de capitano, uy, estamos en contra de Qatar, pero seguimos jugando. Ali, de verdad, puso en juego no solo los títulos, el dinero, sino también su nombre, su cara, su prestigio. Pudo no haber peleado nunca más. Su dinero donde estaba su boca, que diría la expresión norteamericana. Sí, máximo respeto a... Lo de Ali además es muy curioso porque se queda fuera de juego 3 años, que son quizás los mejores años de la carrera de un profesional, porque no sé ahora mismo exactamente las edades, pero le pilla con 28, 29 años, 27. Es tu punto álgido. Además, Ali viene de hacer unos combatazos espectaculares. Entonces, claro, hoy de esos, ¿qué hubiera pasado si del mundo del deporte el de Ali es impresionante? ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran retirado la licencia? Pues, hubiera sido, yo creo que espectacular. Pero bueno, por no alargarnos mucho más, pues pierde contra Clay, vuelve a Suecia, se enfrenta contra Jimmy Ellis, que en su día había sido compañero de sparring de Ali. Gana Ellis, Patterson dice, bueno, no, sé que se está hablando de mí otra vez. Estoy ya otra vez en el camino de volver a recuperar el título, a ver si de una vez. Pero es Ellis el que lo merece de verdad. Es el tipo que, bueno, Ellis también tiene su oportunidad. Y, o sea, al final él vuelve. Se fue convirtiendo en una especie de rival para los aspirantes al título. Él ya no era aspirante serio al título, sino que era, bueno, si le gano a Patterson, puedo optar a pelear por el campeonato mundial. Era como el típico bueno con nombre, con espalda, con prestigio, ¿o no? Sí, más o menos, porque luego hay otros como George Chuvalo, que es el que pasa a todo el mundo, o gente como Jerry Quarry, que también siempre se queda a las puertas. Hay otros que en su época son ese perfil que tú dices, pero él sí también. ¿Y él vuelve a pelear por el título? ¿Vuelve a tener opciones de pelear por el título o ya nunca más? Él no, ya no. Después de ese combate con Ali, ese combate con Ellis que había mencionado tiene lugar en Suecia, es por el título de la WBA, o sea, por la Asociación Mundial de Boxeo, pero es Ellis, que es más o menos del mismo corte que Ali, porque además habían sido compañeros de sparring y tal, pues es Ellis el que gana. Floyd Patterson, todo lo contrario que tal. O sea, de verdad que yo creo que muy honestamente, porque hay algunos atletas que lo dicen no como tal, para figurar, pero este lo decía de verdad. No, yo creo que Ellis se lo merece, es un tipo que lo ha hecho muy bien y tal, y ya nunca vuelve a tener la oportunidad. Su último combate, después de años otra vez de volver a escalar en los rankings, es contra Ali en el año 72,
Floyd Patterson tiene 37 años ya, o sea, está ya muy pasado de vueltas. Ali acaba de volver relativamente hace poco. Recordemos lo que estábamos diciendo antes. Ali se le retira la licencia y tal y cual y vuelve. Y el tipo vuelve a toda leche porque quiere recuperar el tiempo perdido. Y bueno, pelean por el campeonato mundial de la Asociación Norteamericana de, bueno, pues uno de estos títulos minoritarios que tal. Pero lo sorprendente es que hace un combatazo. Bueno, aguanta 7 asaltos, pero claro, nadie daba un duro por él después de sus precedentes. Y sobre todo teniendo en cuenta que Ali pues había regresado y había regresado muy fuerte. Pero con 37 años vuelve contra Ali, le dicen si se va a retirar, él dice que no, pero al final pues sí se retira y queda un poco así su historia. Por eso me refería antes de lo del ángel caído, porque lo tenía todo, parece que es el Mesías y se evapora como la gaseosa, porque lo que pudo ser y lo que no fue, cómo lo sobreprotegieron, cómo le... Pues eso, no estuvo a la altura, vamos a decir, porque tenía, ojo, a dos tipos, sobre todo Ali y Liston, que eran bestiales delante de él. Y decía David antes también que no tenía aparición eso, no tiene como un calado enorme en lo que es la cultura popular, aunque sí que, y estaba mirándolo ahora, he visto que también sale en un episodio de la serie de Wild Wild West, con un propietario de unas tierras y tal. Bueno, o sea, David decía que no. Pero eso no forma parte de la cultura. Bueno, en la época de David no había tantas series. Hay uno de los últimos combates, para ir cerrando de Patterson, es contra Ringo Bonavena, un boxeador argentino que llegó a tumbar a Mohamed Ali, aunque termina perdiendo. De Ringo Bonavena se está por estrenar una serie en los próximos días en Argentina, una serie sobre su vida. Es muy curioso porque Ringo Bonavena muere asesinado, se dice, porque se acostó con la mujer de un mafioso. Era medio galán, era medio personaje de estos tarambainas, de estos que andan por ahí en la noche y demás. Se acostó con la mujer de un mafioso y el mafioso lo mandó a matar en Nevada, en Estados Unidos. Siendo Nevada, es factible la historia. Sí. Ahora, hay un momento de Ringo Bonavena, si lo quieren buscar en YouTube, previo a la pelea con Mohamed Ali. Carlos puede dar la razón, están en el pesaje y Ali estaba molestando a Bonavena, que era un bocón también. Y Ali le empieza a tirar golpes a Bonavena, como para intimidarlo. Y Bonavena se pone a mirar para otro lado, no le hace caso, con Ali poniéndole el puño al lado de la cara. Hasta que Bonavena levanta el brazo y Ali se lo toca. Y Bonavena le amaga a Mohamed Ali como para pegarle y Ali se va para atrás. Ali sí se mueve. Y Bonavena le dice ¡ah! Le señala con el dedo y le dice ¡ah! Como caíste. Era muy carismático Ringo Bonavena, en paz esté. Y se va a estrenar una serie. No sé, Carlos, si tiene algo más para decir de Bonavena. Lo quería decir nada más, porque me cae muy bien Ringo. No, está muy bien. Hay muchos argentinos históricos. Hay otro que es Carlos Monzón, que también... Sí. Me parece que es contra Nino Benvenuti, ahora mismo no recuerdo. Sí. Él no era peso pesado. Como que en el pesaje le toca el rival el culo, vaya, le da una cacheteada, que dirían por allí. Y como que el otro dice, pero bueno, este tío dice, ahora sí que se va a enterar. Carlos Monzón retuvo el título. Creo que retuvo el título 14 veces, el título del mundo lo retuvo 14 veces y terminó encerrado por asesinar a su mujer, tiró a su mujer de un balcón. Y después falleció. Joder. No, la vida de los boxeadores suele ser así, terminó... falleció. Uno que tal y el otro que, madre mía. Era... argentino y el otro. Tuvo varias experiencias de violencia de género. Monzón también tiene una anécdota muy buena. En Argentina, cuando algo está bien o algo está perfecto, se suele decir pipí cucú. Es como una frase hecha en Argentina. Y esa frase quedó instalada en la cultura popular del país por Carlos Monzón, que fue a pelear a Francia y le habían dicho que merci beaucoup era muchas gracias. Entonces, cuando le preguntaron, él dijo pipí cucú. Y a partir de ese momento, Pipí Cucú pasó a formar parte... Es literalmente David Mosquera cuando le enseño alguna cosa de algún idioma, alguna cosa. Sí. esa no me la sabía. Bueno, Carlos Monzón metió una frase en la cultura popular argentina sin querer, merci beaucoup, que se utiliza cuando algo está fetén. Es el sinónimo de fetén en España. Qué bueno.
esa sí que no tenía ni idea. Pero brutal, Sí. brutal el dato. Muy bueno, sí. Vale. Me gusta, lo de Floyd Patterson me gustó y creo que el título del episodio va a ser Vida y obra de un ángel caído. Porque me gustó esa definición. Sí. Muy literario, muy guay. Sí, sobre todo porque eso no es ni es el típico, lo que decía al principio, ni es el típico por la típica historia o los que más conocen. O sea, nadie, pues eso, todo el mundo conoce a Tyson, a Lee, pero Frazier, etcétera. Pero Floyd Patterson no. Y sin embargo fue muy bueno. Sí, el tipo era muy bueno. Lo que pasa es que, pues... Campeón del mundo. O sea, fue campeón del mundo un par de veces, lo que habla de que es bueno. El más joven de la historia en su momento revalidó. O sea, lo pierde, lo recupera contra Johansson. O sea, es el primero en ser dos veces campeón. Sí, en la época de también que en los últimos 10, 15 años de carrera coincidió con Mohamed Ali, con Sonny Liston, con Frazier, me imagino que con varios más de estos importantes. Claro. Que Foreman en algún momento iba a perder. Es muy difícil perdurar en el como peso pesado. Como decía Carlos, es el título más codiciado de todo lo de boxeo. Todos te quieren bajar. Sí, sin duda. Sin duda. Y luego eso, a mí es que me parece que en ningún momento como que en ningún momento se tuerce, ¿sabes? Obviamente el tipo pues tendría sus más que un menos luego en la intimidad y tal, pero es como comparado sobre todo con el histrionismo de Ali y sobre todo ahora lo que se ha puesto tan de moda últimamente parece que es que si no eres boxeador, o sea, que parece que si eres boxeador tienes que ser extravagante y entrar con música al ring y tal. Si no, la gente no compra el pay-per-view, Carlos. O sea, claro, no pone el dinero. Claro, y este tipo era un caballero en todos los sentidos. Y por eso es un poco la figura de... ¿no? Y yo antes quizás estuve mal, pero hay que reconocerle que lo tiraron 7 veces y el tipo se levantó. O sea, eso tiene mérito. Eso tiene mérito. Yo me burlé, pero lo tiraron 7 veces y se levantó. Eso también es un poco, o sea, para que veamos también cómo juega la perspectiva de la gente y de los medios y tal, pero esa es una de las lecturas que se hace de aquel combate. Se levantó después de 7 combates, después de 7 veces, ¿no? Hay que levantarse. Claro. O sea, que te dan 7 en un round, o sea... O sea, mal por un lado, muy mal por un lado, pero muy bien por el otro. Es como, bueno... Sí. Claro, y sí que es verdad que eso que es lo que decís, que uno puede decir, bueno, es que le han tumbado 7 veces ya, pero se ha querido levantar. Ha levantado, o sea, para que te levanten 7 para que te tiren 7 tienes que levantarte todas esas veces. Y yo tengo una pregunta para Carlos. No te voy a preguntar porque eso lo vamos a dejar para tu próxima aparición. No te voy a preguntar quién es tu boxeador favorito y demás. Voy a dejar ese cebo. Voy a dejar el cebo, pero te voy a preguntar, en tu libro, Combates para la Historia, entiendo y quiero creer que ahí está, lo vamos a dejar en la descripción. Aparece, me imagino que Floyd Patterson es uno de los protagonistas. Sí. ¿Qué peleas se pueden encontrar en ese libro? Así ¿qué peleas están? Pues es que mira, es que me he preparado el programa leyendo las peleas que... Leyendo mi propio libro. Qué bien lo he hecho, madre. Estuve... ¿Qué peleas hay? ¿Cuáles son las 5 mejores peleas que están en ese libro? Las 5 mejores peleas. Eso sí que es muy complicado, Pero hay que pensar... Dinos un par, dale a la Dinos un par, claro. Mira, te voy a dar 2, aprovechando que os gusta mucho los años 90, sobre todo a mí, no hables en plural porque Ander es... Sí. Yo nací en los 90, más allá de eso, o sea... Hay 2 peleas en los años 90 que son muy locos, pero hay una, en la que Floyd Tyson, madre mía, aquí he detenido Mike Tyson le pega un bocado a la oreja de Evander Holyfield, que esa parece reseñada. Mítica. Y luego hay otra. ¿Cómo, perdón? No, mítica. Yo te iba a decir esa. Mítica, sí. Yo te iba a preguntar por esa. Y hay otra, también en los 90, en Las Vegas, que aparece un tipo desde un parapente que invade el ring. Que los Simpsons se inspiran en eso, en el combate de Homer Simpson u Homero para los latinos que escuchan esto, cuando pelea con Channing Tatum, creo que era Channing Tatum, no, sí, es el personaje del boxeador. Frederick Tatum, Channing Tatum es el actor. Que Moe rescata a Homer u Homero y está inspirado en esa misma pelea. Sí. Y de hecho, para tirar todavía más,
En el próximo episodio de Passport Gringos también hablaremos de una cosa en la que eso sucede, lo de descender en parapente en medio de un pabellón. Qué bien lo linkeamos. ¿Listo? Quedó espectacular y orgánico. ¿Has visto? Estupendo. ¿Y cuál es, esta sí te la cuál es tu película, tu libro, tu combate favorito de todos los que reseñaste en el libro? Tu combate, el mejor combate de boxeo de la historia para Carlos. El número 1 en tu corazón, Carlos. Exactamente, el que hay que ver, el que si te gusta el boxeo, por ejemplo, el partido más importante para mí de fútbol es Argentina-Inglaterra, cuarto de final del Mundial 86. Es el que yo recomendaría ver. ¿Cuál es la pelea de boxeo que tú tienes que verla? Tienes que ver esta pelea. Esta es la que tienes que ver. Mira, me he cogido el libro porque es que no te sé decir, honestamente. La de Ali contra Fraser. La primera que se te venga a la mente. Ali Fraser, por ejemplo, el Thriller in Manila. No, el Thriller Manila no, el primero. ¿El primero? El primero de los tres, sí, es que se juega en el Madison, es una de las peleas. Es que en el libro hay casi 400 combates reseñados. Es una locura. Madre, Dios. Es una locura. Es que son 500 paginitas, ¿eh? No, o sea, Yo quiero- eso, cabrón. Yo me voy a hacer con ese libro. Es que, o sea, la idea del libro es porque, bueno, estoy metiendo aquí la cuña por... No, métela. Que lo Dale, metas, dale, lo metas. dale. La idea del libro, yo lo que quería era, hace unos años, lo cuento en el prólogo, digo, bueno, yo quiero leer un libro de boxeo que me cuente la historia de pe a pa, ¿no? No había, o sea, bueno, hay cosas parecidas, pero no como lo que yo he buscado. Entonces, hay biografías, hay libros sobre combates, etcétera, pero no algo que me diga, en el año tal... No hay como una en el año tal, enciclopedia definitiva Claro. del boxeo. algo así, que hay cositas, que yo tengo aquí algunas cositas que me han servido, pero no lo mismo. Entonces yo he hecho eso, sobre todo con la mentalidad de año a año. A veces juego un poco con eso, pero es como si hiciéramos la historia del Mundial de España 2010. Yo siempre digo esto, España pierde el primer partido contra Suiza y la gente se tira de los pelos, aunque luego se ganará, ¿no? Si tú quisieras hacer una crónica de España en el año 2010, de la selección, el primer partido hay que decir que toda España se tiraba de los pelos, Claro. y que es total, y que no, pero aunque al final se gana. Pues algo así. Entonces es un poco como saco 3 o 4 combates por año, desde 1892 hasta 2019, en la pandemia. Algunos simplemente es un párrafo, en otros una paginita y media, 2 páginas. Pero claro, son 3, 4 combates por año, a veces 1, a veces 2. Entonces son muchos. Pero yo quizá el más así grande es el del 71 de Ali Fraser, porque es el primero, porque Ali vuelve, porque Fraser está muy fuerte como campeón asentado del peso pesado, y porque tantas veces se ha usado la expresión el combate del siglo. Claro. Pues ese es uno de esos momentos en los que sí tiene sentido utilizarla, que en aquel entonces sí que se utilizó. Hasta el propio Frank Sinatra se queda sin entrada y le saca una acreditación como fotógrafo a la revista Life para ir a echar fotos, porque se queda sin... Famosos por todo quiere y tal, y ese combate luego está a la altura. O sea, hay muchos combates, Sí. eso lo cuento, muchos combates, digo, bueno, a pesar de todo esto que te acabo de contar, el combate fue bastante aburrido. No, en este caso es un combatazo, es un toma y daca, a veces domina Frazier, a veces domina Lee, los dos son unos bestias. Quizá ese es uno de los que más... Y luego, pues bueno, hay algunos que los meto también un poco por la mitomanía y, Claro. y esa... Y el de Tyson. su papel en la Tyson cultura. Holyfield Claro, es claro. por lo que sucedió, no por el combate. Claro, que lo que también era importante, ojo, también era un combate importante. Sí. Y es un poco la idea esa, seguir un poco cómo el aficionado en su día, o sea, hoy en día el aficionado pues no es como el fútbol, que te ves todos los partidos de tu equipo o tal. El aficionado más casual pues sigue 3, 4 combates por año, cuando pelea alguno grande, ¿no? Da igual el peso que sea. Pues esa mentalidad aplicada a pues, la historia más o menos del boxeo profesional con guante desde el año 1892 hasta 2019. Para tu próxima aparición, esto queremos avisarlo, vamos a sortear un ejemplar de tu libro. Ahí está, Combates para la Historia. La idea, obviamente, corran a comprarlo, cómprenlo, pero Cómprenlo. para la próxima aparición de Carlos en Passport Gringos, donde vamos a hablar también de boxeo, porque el boxeo cruza este podcast, el boxeo es muy importante para este podcast, para los Rugby sobre todo. y para Estados Unidos, obviamente, como ha explicado al Estados Unidos principio lo inventa. Carlos. Básicamente. Para todos los que lo sigan a él, sigan a Passport Gringos, a Ander y a mí. Vamos a decir
cómo son las condiciones del sorteo, pero por lo pronto tienen que seguirnos. Para el próximo episodio Exacto. que aparezca, vamos a dar las reglas del sorteo. Pero estén atentos, obviamente sigan nuestras Exacto. Así redes. que tenéis que suscribir, tenéis que ver todos los episodios porque no sabéis cuándo va a aparecer Carlos próximamente. Será pronto, pero hay episodios entre medias, tenéis que verlos todos y no perderos nada para poder llegar a ese sorteo. Porque Voy a hacer como Patterson. Voy a ponerme una barba y unas gafas de sol para... sí, tal cual. Y a pedir sopa. Sopa. Esto, nosotros, como ya saben, todos los miércoles sale un nuevo episodio de Paz por Gringos. Después nos pueden ver en YouTube. Bueno, Ander, ¿dónde nos pueden ver? Me gusta más como lo dices tú. En YouTube, luego escuchar Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en todas partes, toda plataforma de podcast. Nosotros estamos ahí con la turra gringa de Paz por Gringos y con grandes historias como la de hoy de Carlos y Floyd Patterson, que no es Billy Mitchell, pero oye, dentro del boxeo está muy muy bien la trayectoria y vida y obra de Floyd Patterson. Y nada, eso podéis seguirnos a todos en redes sociales, a David, obviamente, como siempre, en Renaldiños, @Renaldiños, a Carlos en como lo he dicho antes, que ya se me ha olvidado cómo es el arroba de Carlos, @Carlos Pérez ESP, a mí en @Anders Hoffman, como siempre, y eso, dadle a seguir a Paz por Gringos, @Paz por Gringos en Instagram, Twitter, TikTok y en YouTube, y like, comentario, suscribiros, darle a la campanita en YouTube, muy importante, comentario para el algoritmo, gente, esto tiene que ir para arriba y no puede hacerlo sin vuestra inestimable ayuda. Así que nada más por hoy, a comprar también el libro de Carlos y nada más. Gracias, Carlos, por estar ahí con libros.com, el link en la descripción, ahí estará. Y eso, gracias, Carlos, por estar ahí con nosotros. Exactamente, agradecerle a Carlos, la verdad, Mm. bastante entretenido, muy interesante lo que contó. Y te esperamos ver acá. Vamos a verte acá, de hecho, muy pronto. Sí. Nada, Exacto. si os han hecho menos estas 2 horitas, me parece, yo encantado. No, a nosotros, o sea, Carlos, piensa que nosotros somos gente a la que le gusta dar mucho la turra con las cosas. Por eso lo apreciamos Bueno, cuando estamos en compañía de gente como nosotros. Exactamente. Gracias, David. Nos Y vemos. nada, yo soy Ander Iturralde, en nombre de todos, Paz por Gringos, David, Carlos y los que vendrán en el futuro. Esta ha sido la 6ª edición y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo muy bien y estaremos de vuelta muy pronto la próxima semana con un nuevo episodio de Passport Gringos.